Londres, siglo XVIII. Por unos pocos centavos, compras un boleto y entras a visitar un hospital psiquiátrico. En el pasillo venden recuerdos, para que te lleves un recuerdo de lo que has visto. No es una feria ni un teatro. Es Bedlam, el Hospital de Santa María de Betlehem, un lugar que se ha convertido en símbolo de la locura y el horror. Este canal narra acontecimientos del pasado e historias humanas con fines educativos. Todos los materiales se han creado a partir de fuentes históricas y se presentan con respeto, sin ánimo de propaganda, sensacionalismo o representación de la violencia. Hoy en día, psiquiatría suena a terapia, apoyo, medicamentos. Entonces significaba algo completamente diferente. Si te atormentaban la ansiedad o los ataques de pánico, si simplemente eras diferente a los demás, te esperaban cadenas, sótanos y una multitud que venía a mirar. Bedlam, el enorme edificio de Santa María de Belén, se convirtió en sinónimo de caos. A veces se abrían los pasillos para visitas de pago. Las familias paseaban por allí como nosotros vamos hoy al cine. Algunos se burlaban, otros lanzaban comida y observaban cómo las personas encadenadas intentaban atraparla. ¿Podrías pasar de largo sin mirar atrás? En los oscuros sótanos, los pacientes eran encadenados a las paredes. La humedad se les metía en los huesos, las cadenas les impedían moverse. Algunos permanecían allí sentados durante años, en un silencio ensordecedor y una oscuridad infinita. Lo más doloroso es que se consideraba normal. Un tratamiento. Bedlam se llamaba oficialmente hospital, pero en su interior se aplicaban normas más propias de una prisión. No se trataba a las personas, se las exhibía. Se vendían entradas para verlas. Y no era una exageración de un lugar concreto, sino un reflejo de cómo la sociedad había convertido el dolor ajeno en un espectáculo. Hoy en día, la ducha fría se asocia con el deporte y el endurecimiento. Hace 300 años, el agua helada se consideraba una cura para la locura. Los médicos creían que el frío intenso reiniciaba el cerebro. La escena es sencilla, una habitación de piedra, cubetas con agua helada, un paciente desnudo. El primer cubo te deja sin aliento. El segundo te provoca espasmos en el cuerpo. ¿Aguantarías el tercero sabiendo que después vendría el cuarto? También había baños, se sumergía a las personas en barriles y se las mantenía allí hasta que perdían el conocimiento. Luego se esperaba a ver si recuperaban la conciencia o no. Si no, en los papeles aparecía una tranquila anotación, curso natural de la enfermedad. A veces, la muerte se llamaba incluso liberación. ¿Por qué parecía convincente? El frío intenso realmente provoca una fuerte reacción, el corazón late más rápido, la respiración se acelera. En las revistas escribían, el método funciona. Pero el precio era demasiado alto. Los testigos recordaban que, después de tales procedimientos, las personas no podían calentarse durante semanas, no podían respirar normalmente, y esto también se anotaba como reacción esperada. Imagínese, usted pide que se detengan, y el médico responde tranquilamente, por su bien. Así era la medicina oficial de la época. En la Europa medieval, las palabras excesivas, la risa, sin motivo, o los pensamientos extraños, se consideraban peligrosos. La solución era simple y brutal, obligar a callar. Así surgió la Scots-Brado, la brida para la lengua. Se trata de una pesada máscara de hierro con estructura metálica que se colocaba sobre la cabeza. En su interior había una placa que presionaba la lengua y causaba dolor cada vez que se intentaba hablar. No solo se castigaba a quienes se consideraban locos. A menudo se trataba de mujeres que, en opinión de su entorno, hablaban demasiado, o discutían. Es decir, no trataban la enfermedad, sino que castigaban la desobediencia. Es fácil imaginar la escena, una persona camina entre la multitud con una máscara. El metal le aprieta la cabeza, las palabras no atraviesan el hierro, las risas en la calle son más fuertes que cualquier sentencia. ¿Qué duele más, el metal o las miradas? Hay nombres reales.
En 1567, en Escocia, una mujer llamada Janet Thompson fue conducida por las calles de Edimburgo con una brida, como lección pública de obediencia. La multitud miraba, aprendía y se acostumbraba. La máscara, por supuesto, no curaba nada. Solo obligaba a callar y convertía a la persona en una advertencia para los demás. En la medicina medieval prevalecía una idea simple, pero mortalmente peligrosa: la enfermedad era suciedad en el cuerpo. Por lo tanto, para curarse, había que purificarse. Y no importaba de qué se tratara: un resfriado, melancolía o locura. El método más popular era la sangría. Se sentaba al paciente en una silla y el médico le hacía un corte o le colocaba sanguijuelas. Creían que, junto con la sangre, también desaparecería la enfermedad. En realidad, lo que desaparecía era la fuerza. Las personas se debilitaban, perdían el conocimiento y, a veces, ni siquiera volvían a despertarse. Otro experimento era la silla giratoria. Ataban a la persona y la hacían girar, primero lentamente y luego cada vez más rápido. El paciente perdía la orientación, sentía náuseas y el médico anotaba: el cerebro se ha reiniciado. ¿Lo llamarías reinicio? Suena más bien a tortura. Pero lo más terrible era la trepanación. Se perforaban agujeros en el cráneo para expulsar los espíritus malignos. Sin anestesia, sin comprender las consecuencias. Sangre, gritos, a veces la muerte, todo ello entre los aplausos de los estudiantes en las salas, que se denominaban teatros anatómicos. En la Francia del siglo XVII, estas operaciones se realizaban públicamente, con comentarios, como si se tratara de una conferencia. Los cuerpos de los fallecidos se donaban luego para la enseñanza. La muerte del paciente no era una tragedia, sino parte de la ciencia. Para los médicos era una purificación. Para el enfermo, una muerte lenta. Y para la sociedad, una prueba espectacular de que la medicina está avanzando. Cuando el frío y la sangría no ayudaban, los médicos recurrían a métodos aún más radicales: el fuego y el hierro. La lógica parecía simple: si un demonio se había apoderado de una persona, había que quemarlo. Se inmovilizaba al paciente y se le cauterizaba el cuerpo con metal al rojo vivo. Las cicatrices permanecían toda la vida, y eso se consideraba una señal de éxito. Algunos se sometían al procedimiento varias veces. ¿No es sorprendente lo fácil que es llamar tratamiento al dolor? Otro método era el ayuno. Se mantenía a las personas casi sin comer durante semanas, porque el cuerpo agotado purifica el alma. Los que perdían el conocimiento se convertían en una prueba más de la victoria sobre lo demoníaco. Y para asustar a los espíritus malignos, se hacía ruido en los hospitales. Tocaban tambores, golpeaban metales, gritaban a los pacientes. Este caos tenía como objetivo expulsar a los demonios. En realidad, era terror. La persona permanecía encadenada, agotada por el hambre, en medio de un estruendo que no cesaba durante horas. ¿Podría soportar ese tratamiento? Lo irónico es que, tras estos procedimientos, los pacientes se volvían realmente más tranquilos y calmados. Los médicos celebraban el éxito. Pero, en realidad, solo estaban destruyendo los restos de la voluntad humana. No expulsaban a los demonios, expulsaban a las personas de la vida. Uno de los métodos más crueles de terapia era convertir a la persona en un espectáculo. No la encerraban en una habitación, sino que la exhibían como advertencia. Los pacientes eran sacados a la calle en jaulas, como si fueran animales salvajes. Los transeúntes se detenían, se reían y les tiraban trozos de pan. Para la multitud era un entretenimiento. Para la persona, era un infierno en vida. A veces, a estos enfermos, los mantenían en casas especiales para su observación. Los visitantes pagaban la entrada para verlos tras las rejas. Podían obligarlos a cantar, bailar o hacer algo humillante para entretener. Un verdadero zoológico humano. En otras ciudades se organizaban paseos, se llevaba a los pacientes por las calles encadenados, y la multitud los seguía burlándose de ellos.
En Francia, estas escenas se mostraban incluso en ferias, junto a los animales de circo. La multitud se reía y los propietarios ganaban dinero. Para la sociedad, esto parecía una lección de moral. En realidad, era un teatro de crueldad. El espectáculo terminaba, la multitud se dispersaba. Y la persona quedaba en la jaula, agotada, humillada, sin nombre. Esto recordaba a los juegos de gladiadores de la antigua Roma. Solo que ahora la arena era el hospital y el arma, la indiferencia. Parecía que los siglos oscuros habían pasado. Las creencias sobre los demonios fueron sustituidas por la ciencia. Pero para las personas con trastornos mentales esto solo significaba nuevos experimentos, ahora bajo el pretexto del progreso. Uno de los métodos más populares eran los baños fríos. Se sumergía a la persona en un enorme barril de madera y se la mantenía allí durante horas. Se creía que esto calmaba los nervios. En realidad, el cuerpo temblaba, la respiración se aceleraba y en el diario aparecía la anotación, el estado ha mejorado. Otro método era el tratamiento con mangueras. Ataban al paciente a una silla y lo rociaban con un chorro de agua helada. Se llamaba hidroterapia. Pero, en esencia, era otra forma de tortura. La gente temblaba, les castañeteaban los dientes y los médicos escribían informes sobre la eficacia del método. Más tarde apareció la electricidad. En el siglo XIX comenzaron a probar los procedimientos galvánicos, corriente eléctrica que debía estimular el cerebro. Y en el siglo XX, la terapia de electroconvulsiones. Se sentaba a la persona en una silla, se le conectaban electrodos y, en un segundo, el cuerpo se arqueaba. Después de eso, un breve silencio y una anotación en los papeles, los síntomas han disminuido. Otra moda de la época eran las dietas curativas. A unos se les obligaba a vivir a pan y agua, a otros, por el contrario, se les alimentaba a la fuerza. Todo por el equilibrio nervioso. Pero, en realidad, era agotamiento y humillación. Y, a pesar de todo esto, hubo personas que por primera vez intentaron tratar a los enfermos de forma humana. 1793, París. El médico Philippe Pinel quita las cadenas a los pacientes del hospital de Bicêtre y proclama, son personas, no delincuentes. Imaginen lo revolucionario que fue esto. Un solo acto, y comenzó la era que hoy llamamos psiquiatría moderna. Pero aún quedaban siglos de dolor por delante. Porque incluso allí donde se hablaba de humanidad, la crueldad a menudo solo cambiaba de máscara. Nos gustaría creer que todos estos horrores quedaron en el pasado. Pero la verdad es otra, la mayoría de los métodos de los que hemos hablado se utilizaron hasta hace muy poco, en los siglos XVIII, XIX y, en algunos casos, a principios del XX. Y lo más espantoso es que todo esto estaba oficialmente aprobado. Cadenas, baños fríos, máscaras, trepanaciones, electrochoques, todo tenía el sello de la ciencia. Los médicos escribían artículos, recibían premios, las clínicas, financiación. Y los pacientes eran clasificados como casos experimentales. Miles de personas que podrían haber llevado una vida normal se convirtieron en víctimas del sistema. Se les privó no solo de su salud, sino también de su derecho a expresarse. Se convirtieron en silenciosas piezas de museo en el laboratorio del progreso. En el siglo XX, esta historia adquirió una nueva forma aún más aterradora, la eugenesia. Bajo el lema de purificar la sociedad, muchas personas con trastornos mentales fueron esterilizadas por la fuerza. En 1907, el estado de Indiana aprobó la primera ley de esterilización. Hasta la década de 1930, se realizaron decenas de miles de operaciones de este tipo en toda América. El objetivo oficial era el bien público. Y los hospitales psiquiátricos se convirtieron en colonias de trabajo. Se obligaba a los pacientes a trabajar en granjas, fábricas y cocinas, bajo el pretexto de la terapia por el trabajo. En realidad, se trataba de esclavitud aprobada por el Estado. Y esto ya no es la Edad Media, ni leyendas. Es una historia que se puede ver en fotografías, documentos e informes de esas mismas clínicas, respetables. Una historia que ocurrió hace muy poco tiempo.
Afrontemos la realidad, todo lo que hemos mencionado no era una barbaridad de fanáticos. Era medicina oficial. Con diplomas, sellos e informes científicos. Cadenas, agua, metal, electricidad. Todo eso se llamaba tratamiento. La historia de la psiquiatría es la historia de personas que acudían en busca de ayuda y recibían sufrimiento. Los metían en bañeras frías, los llevaban en jaulas, los quemaban con fuego, y todo ello bajo el nombre de terapia. Los médicos creían sinceramente que estaban salvando vidas. Y quizá eso sea lo más terrible. Durante siglos, el cuerpo y la mente humano se convirtieron en un laboratorio para experimentos ajenos. Una generación de médicos transmitía sus métodos a otra, sin darse cuenta de que, en lugar de ayudar, estaban creando una nueva forma de tortura. Solo en el siglo XX se comprendió que el tratamiento no es un castigo, sino un apoyo. Aparecieron los medicamentos, la psicoterapia, el respeto por la dignidad humana. Pero este progreso creció en un terreno regado por el miedo y el dolor. Hoy hablamos de empatía, de cuidado, del derecho a recibir ayuda sin humillación. Pero para preservar este derecho, debemos recordar que, hasta hace muy poco, ciencia significaba cadenas, agua significaba castigo y tratamiento significaba dolor. Porque la historia de la psiquiatría no es solo la historia de la medicina. Es un recordatorio de lo fácil que es que la indiferencia se esconda detrás de una bata blanca. Y para que esto no se repita, debemos recordar no los horrores, sino el valor de la humanidad.